inicio, Refu. Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar desde nuestros hogares para meditar la palabra de nuestro Dios. Hoy, hermanos, es un viernes que Dios nos concede la dicha de poder abrir su palabra, abrir su Biblia y poder aprender de ella. En esta ocasión, hermanos, pues vamos a retomar la clase que hemos venido estudiando ya de algunos meses atrás, Filipenses, esta hermosa carta que escribe el apóstol Pablo para los hermanos que se encuentran en la región de Filipos, una de las regiones de Macedonia. Ya estamos en el capítulo 4 y hoy, hermanos, nos toca iniciar, nos toca retomar desde el versículo más famoso de Filipenses. Y lo digo así, hermanos, porque es un verso que sin duda alguna pues podemos encontrar mucho valor y como el mismo texto lo dice, mucha fortaleza. Filipenses 4:3, hermanos, es un texto en el cual nosotros encontramos estas hermosas palabras que escribe el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos en alguna situación adversa, hermanos, y sabemos que vamos a salir adelante, no sabemos cómo, y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay problemas, hay tribulación, hay escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta, hermanos, eh, no es uno de los versículos, no es el único versículo en el cual Pablo habla de fortaleza, no es el único versículo en el cual Pablo habla de que su confianza está puesta en Dios. Fíjense, hermanos, quiero compartir con ustedes 2 Corintios 9, versículo 8 en adelante. 2 Corintios escribió el apóstol Pablo lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjense cómo inició Pablo este versículo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dice el verso 9, hermanos: como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Por qué les hablo de lo que escribió Pablo en Corinto? Porque cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros tenemos que entender a qué se está refiriendo. ¿Habla en un sentido de fe? Claro que sí. ¿En un sentido de que Pablo es suficiente para hacer todas las cosas? No. Pablo está mencionando, hermanos, desde el verso 11 y verso 12, que es el contexto inmediato en el cual podemos encontrar a qué se refiere cuando Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice desde el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, hermanos, la vida de Pablo le había enseñado que podía estar, hermanos, como un rabino, enseñado a los pies de Gamaliel, ser parte, ser miembro del Sanedrín, tener contactos dentro de la política religiosa del pueblo de Israel. Y dice Pablo, sé tener en abundancia, he vivido en abundancia mucho tiempo. Y no lo digo porque sea judío, lo digo porque desde aquel tiempo Pablo con honestidad servía a Dios, con integridad buscaba el servicio a Dios. Estaba equivocado, pero lo hacía honestamente. Y desde entonces, dice Pablo, desde ahí yo estoy enseñado a tener en abundancia y servir a Dios. Se encuentra con Cristo en aquel camino a Damasco, cambia la situación, no deja de ser judío, pero ahora su fe está puesta en Cristo Jesús. Ahora como cristiano
Pablo padeció persecución, Pablo padeció necesidad, escasez, enfermedad, y Pablo nunca renunció, hermanos, a su fe como cristiano. Pablo nunca negó que Cristo era el Mesías y no dejó de hacer la labor tan importante como predicador, maestro y apóstol para los gentiles. Entonces, cuando Pablo, hermanos, nos está ubicando y nos está diciendo, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está refiriéndose, hermanos, en el sentido económico. Pablo está diciendo que Cristo es su confianza, él sabe, hermanos, que de Cristo depende todo. Y es Cristo que se ha encargado de fortalecerlo. Sí, lo fortalece desde su fe, desde su hombre interior, lo fortalece, hermanos, desde su espíritu, para que Pablo con adversidad, con tribulación, siga adelante. Hay veces, hermanos, que el cristiano va roto, que el cristiano va quebrado, que el cristiano va deshecho, lidiando con problemas, situaciones económicas, con enfermedad, con situaciones adversas muy difíciles, hermanos. Y hay cristianos que siguen adelante, no se quedan en el camino. ¿Por qué? No es porque sean hipócritas, es porque su confianza está puesta en Dios, porque pueden seguir adelante, porque Cristo, ¿qué hace? Fortalece. Pablo escribió desde el 11, no lo digo porque tenga escasez. Pablo en ese momento tal vez tiene lo que necesita. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por eso les mencioné, hermanos, 2 Corintios 9, del 8 en adelante. No es porque Pablo tuviera el recurso económico, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, no toda riqueza, no toda economía, no toda salud, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Cuando hallamos gracia, hermanos, delante de la gente, delante de nuestros patrones, delante de la sociedad, delante de los hermanos, Dios, no nosotros, va a hacer que abunde, no para enriquecernos, no para malgastar, no para amontonar riquezas, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué vamos a hacer? Abundar para toda buena obra. Cuando Dios nos provee, cuando Dios nos da, cuando parece imposible que se reúna una cantidad de dinero para un estudio, para una operación, para alguna situación económica, un accidente, una catástrofe natural, es imposible que juntemos tal cantidad de dinero. Nunca he visto en mi vida todo ese dinero junto. Y empieza, hermanos, de aquí, de allá, de gente que ni conoce a Dios, del gobierno, de donde sea, hermanos. Porque Dios hace abundar en nosotros toda gracia para tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Pablo, hermanos. Pablo, aquel predicador, aquel maestro de gentiles, aquel misionero. ¿De dónde sacaba su recurso? Pablo, hermanos, halló gracia delante de los hermanos filipenses. Pablo fue un hermano tan querido y fue un apóstol, hermanos, tan amado por las congregaciones que estableció, que recibió mucho apoyo. Y Pablo dice, de aquí en adelante, hermanos, recuerden que en dónde está Pablo cuando escribe Filipenses, preso. Y dice Pablo, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahora nos dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la fortaleza del ser humano no proviene de nosotros, ni de la juventud, ni de ir al gimnasio, ni de la hermosura, hermanos, de nada de eso viene la fortaleza que llegamos a tener.
Pablo le escribió a los hermanos en Éfeso, en el 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí es importante entender algo, hermanos. El ser humano, nosotros como creación de Dios, estamos compuestos de 3 aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Y una vez platicando con una hermana me decía, si mi cuerpo no está bien, pero mi alma y mi espíritu están bien, van a jalar a mi cuerpo, van a mover a mi cuerpo. Y hermanos, a veces olvidamos el ser fortalecidos desde el interior por el Espíritu Santo de Dios. Pablo le habló fuerte a los hermanos y les dijo, hermanos, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿A qué le estamos sembrando más nosotros? Porque es lo que nos va a mover, es lo que va a dar un fruto al final de todo esto. Por eso les digo, no es el único texto en el cual Pablo dice que me fortalece. Pablo le escribió a los Colosenses en el 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Hermanos, cuando Pablo nos habla y nos invita a reflexionar en este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que entender, hermanos, que la Biblia entera, la compilación de todas las cartas paulinas, las cartas generales, los evangelios, hechos, apocalipsis, hermanos, encontramos fortaleza para nuestro hombre interior. Incluso, hermanos, al Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, encontramos fortaleza para nuestro hombre interior. Pero tenemos, hermanos, que hacer uso de ese recurso que tenemos. Y no importa la situación que estemos enfrentando. Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Sé tener en abundancia? Sí, claro. Yo creo que es la parte en la que más fácil nos acomodamos, ¿verdad? Cuando tenemos abundancia, nos acomodamos bien padre, bien bonito. Pero cuando padecemos escasez, dice Pablo, también estoy contento. No es conformismo, es contentamiento. Y es muy diferente. Porque Pablo estaba fortalecido desde el hombre interior, conforme a la potencia de la gloria de Dios, con toda paciencia y longanimidad. Les voy a mostrar, hermanos, estos textos. Hechos 16:14. Cuando Pablo llega a la región, hermanos, de Filipos y se encuentra a Lidia. Hechos 16:14 en adelante. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que ella, para el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hermanos, les voy a comentar así nada más para ubicarnos en contexto. El ser vendedor o vendedora de púrpura, como en el caso de Lidia, era uno de los recursos más lucrativos. Era uno de los recursos que más, uno de los negocios, uno de los empleos, uno de los trabajos que más generaba dinero. El ser vendedor de púrpura, hermanos, generaba tanto ingreso que podían vivir en la opulencia o en la riqueza. Y dice Pablo, fíjense, hermanos, si habéis juzgado que yo sea fiel, entrad en mi casa y posad. Y fíjense cómo dice el texto. Y nos obligó. ¿Por qué? Se sintió agradecida. Piensen ustedes en las atenciones que recibieron Pablo y Silas. ¿Cómo los trató? ¿Había recibido la salvación? ¿Ella y su familia?
¿Y cómo los han atendido? Eso sucedió, hermanos, cuando Pablo llegó a Filipos y predicó por primera vez. Pero les voy a poner aquí el ejemplo, hermanos, de lo que Pablo mismo nos está enseñando en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Y los presos qué? Los oían. Pasó de estar, hermanos, en una casa, no voy a decir cosas que no, pero cómodo. No voy a decir una casa lujosa porque no sé cómo vivía Lidia, pero su negocio, hermanos, le daba para vivir muy bien. Pasó de estar en una casa donde era atendido, donde tenía lo que necesitaba, donde los obligaron a quedarse y suplir sus necesidades, a estar en una cárcel preso. ¿Cambió el gozo la situación de Pablo por estar en la riqueza o por estar encarcelado? ¿Se dan cuenta cuando Pablo nos dice, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez? Pablo no está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece nada más por decirlo. Pablo había vivido, hermanos, de esa manera. Y hoy, hermanos, nosotros agarramos este texto, a veces sin conocer todo el contexto de lo que Pablo nos está enseñando. Y es verdad, hermanos, la fortaleza viene de parte de Dios, por su Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu, nos fortalece con todo poder conforme a la potencia de la gloria de Dios. En resumen, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice Pablo en el verso 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, ¿en qué? En mi tribulación. Pablo, ¿no que lo tienes todo? ¿No que Cristo te fortalece? ¿Qué está pasando, Pablo? Segunda de Corintios, hermanos, 11 del 8 en adelante, escribió Pablo esto. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Está hablándole a los hermanos de Corinto. He despojado a otras iglesias. En otras palabras, no que Pablo les haya robado. He recibido ayuda, he recibido apoyo de otras iglesias, de otras congregaciones, recibiendo un salario, recibiendo una ayuda para serviros a vosotros, para servirles a ustedes, hermanos Corintios. Dice el verso 9, cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de la carta que escribió Pablo para los hermanos filipenses. Busquen su Biblia, busquen en los mapas la región de Macedonia, encontramos a la región de los filipenses, la región de Filipos, una colonia romana muy importante. Y dice Pablo, esto se lo escribe a los corintios. Hermanos corintios, yo recibí ayuda de los hermanos de Macedonia, de los hermanos filipenses, porque ellos hicieron bien en participar conmigo cuando yo estaba en tribulación. Fíjense, hermanos, qué bonito es la misma Biblia, nos va dando la parte de la historia que a veces no conocemos. Y que si leemos Corinto nada más así, no vamos a entenderlo. Y si leemos Filipenses nada más por leerlo, no entendemos que está relacionado con Corinto. Y que Corinto, hermanos, cuando Pablo estuvo en Corinto recibió ayuda de los filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Porque he hallado gracia delante de hermanos, delante de gente, para hospedarme, para enviarme ayuda, para recibir salario, para continuar predicando. Escribió Pablo en 1 Corintios 4:12,
nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Aún Pablo, hermano, si no hubiera recibido de los hermanos filipenses, dice Pablo, me he fatigado trabajando con mis propias manos. Pablo, no que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, sí, porque me da las fuerzas para seguir luchando, para seguir trabajando, para seguir predicando. Sin embargo, hermanos filipenses, les agradezco porque hicieron un bien. Están participando conmigo en mi tribulación. Aquí dupliqué el versículo, hermanos, una disculpa. El verso 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Después de que Pablo estuvo en la región de Macedonia, en la región de los filipenses, se fue, dice Pablo, nadie más, ninguna otra iglesia. Y hermanos, Pablo estableció muchas congregaciones. Ahí tenemos las cartas que escribe. Éfesos, Colosas, Filipenses, Efesios. Hermanos, todas esas congregaciones las estableció Pablo, Corinto. Y Pablo, hermanos, predicó en Atenas, en tantos otros lugares, hermanos. Y dice Pablo, ninguna iglesia, ninguna congregación, ningunos hermanos participaron conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes, hermanos filipenses. Gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece a través de ustedes. Hicieron bien, hermanos filipenses, en participar conmigo en esta tribulación. Y dice Pablo, al principio de la predicación del Evangelio. Lo más difícil, hermanos. Les vuelvo a repetir, 2 Corintios 11:8, cuando le habla a los hermanos de Corinto, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos de que vinieron de Macedonia. Apunte en su Biblia, marque, ¿de dónde vinieron los hermanos de Macedonia? ¿Quiénes eran los hermanos de Macedonia? Los filipenses. Hermanos filipenses hicieron bien en participar conmigo cuando estuve en tribulación. Participar, hermanos, se traduce de la palabra griega sunkoinoneo, que es una palabra compuesta. Sun, que significa con, y la forma verbal de koinonía, que es tener en común. Los filipenses, hermanos, tuvieron comunión con Pablo. Al llevar a Pablo, hermanos, sobrellevando la carga económica de Pablo, para que Pablo pudiera ir a predicarle a los corintios, para que Pablo fuera a predicar a Atenas, para que Pablo, hermanos, hiciera su viaje, sus recorridos allá por Éfeso, por Colosas, para que Pablo, hermanos, fuera a visitar a Tito, a Timoteo, y para que Pablo, hermanos, pudiera predicar el Evangelio. Cuando Pablo dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque Pablo está recibiendo de parte de los hermanos. No porque tenga necesidad, pues se ha contentado. Cuando le han ayudado, qué bueno, gloria a Dios. Y cuando no le han ayudado, trabajo con mis manos y sigo predicando. Entonces, Pablo, hermanos, un ejemplo, hermanos, un gran ejemplo para todos nosotros. Verso 16, pues a una Tesalónica, hasta los tesalonicenses, no nada más a Corinto, pues a una Tesalónica me enviaste. ¿Cuántas? Una y otra vez para mis necesidades. Pablo, hermanos, hubo quien le supliera sus necesidades. Primera de Tesalonicenses 2:9, porque estamos hablando de lo que Pablo, hermanos, recibió cuando estaba predicándole a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día,
para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo llegó con los de Tesalónica y no les pidió. Recibió de los filipenses, sí, porque a Tesalónica le enviaron una y otra vez para sus necesidades. Y hermanos, dice Pablo, trabajo y fatiga, de día y de noche. Y hermanos, es que los hermanos de Tesalónica recibieron algo muy especial de Pablo. Y ahí es donde Pablo le dijo, el que no quiera trabajar, que tampoco cobra. Fíjense, hermanos, lo importante de las palabras de Pablo. Segunda de Tesalonicenses, porque estamos hablando de que Pablo hasta Tesalónica le llegaron, hermanos, las ayudas de los hermanos filipenses. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 en adelante, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo no se dejó ayudar por los de Tesalónica. Ay, ese Pablo, ¿cómo es? ¿Cree que puede mucho? No, es por darles un ejemplo. Y en esta carta a los filipenses, Pablo les dice y les reconoce, hermanos de Tesalónica, hermanos filipenses, gracias. Porque así como me ayudaron cuando estuve en Corinto, me ayudaron también cuando estuve en Tesalónica. Y eso me sirvió a mí para darles ejemplo a los hermanos de Tesalónica. ¿Cómo debe ser la predicación? ¿Cómo deben esforzarse por las cosas de Dios? Y aquí, hermanos, voy a hacer un paréntesis. Nosotros, hermanos, nos matamos trabajando, cumpliendo un horario. Y llueva, truene o relampaguee, estamos puntuales en nuestro trabajo. Y decimos, con la responsabilidad que lleva, para llevar el sustento a mi casa. Porque si no trabajo, no como. Y no faltamos. Aún, hermanos, enfermos, vamos a trabajar. Estamos más fortalecidos físicamente para ir al trabajo que espiritualmente para las reuniones de la iglesia. Y eso, hermanos, tenemos que pensar y analizar qué estamos fortaleciendo más. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él estaba hablando de su hombre interior. Él estaba hablando de su vida espiritual. Estaba hablando de su confianza en Dios. De que Dios le iba a dar gracia a Pablo para de que tuviera todo lo necesario, lo tuviera en abundancia y para poder abundar en toda buena obra y para no descuidar su ministerio, predicando a los corintios, a los de Tesalónica y también a los filipenses. Y hoy les dice, hermanos filipenses, gracias. Hicieron bien en participar conmigo cuando estuve en tribulación. ¿Cuál tribulación? En trabajo y fatiga, de día y de noche. Y dice Pablo, no comí el pan de balde de nadie, porque me esforcé, porque trabajé, porque les prediqué, porque les enseñé. Así que, hermanos, un gran ejemplo que nos da Pablo aquí. Gálatas capítulo 6, verso 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso se lo dijo a los Gálatas. Y hermanos, aquí es una labor bien importante. Poder colaborar con el ministerio de esa manera. Dice Pablo, no es que busque dádivas. Lo hago por ustedes también. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aquí, hermanos, lo que Pablo nos está enseñando en este verso 17, no busco dádivas.
Con esto que les estoy diciendo, hermanos, no busco que me ayuden a mí, no busco que me den, no busco que me estén enviando todos, que me envíe Colosas, que me envíe Corinto, que me envíe Tesalónica, que me envíe los filipenses. No, no busco eso. ¿Qué sí estoy buscando? Que abunde fruto en ustedes. Que abunde fruto de buenas obras en ustedes. Mateo 6:19, palabras del Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Señor Jesús, ¿en dónde hago mi tesoro? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y hermanos, todos tenemos necesidades. Si volteamos, hermanos, y vemos, todos tenemos necesidades. Todos la pasamos mal en algún momento. Y ese tiempo, hermanos, de pandemia ha sido una prueba de que no necesitamos riqueza, no necesitamos que nos sobre para ayudar, para compartir con alguien. El Señor Jesucristo les dijo, los ricos echan de lo que les sobra, mas esta viuda echó todo el sustento que tenía. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque sabía que iba a hallar gracia delante de alguien para tener el sustento del día a día. Hermanos, tenemos que aprender a confiar más en Dios. Tenemos que aprender a fortalecer nuestro hombre interior y comprender, hermanos, esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le escribió Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, en el verso 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿En dónde deben de poner su esperanza, Pablo? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No que echen mano de su confianza en las riquezas, que echen mano de la vida eterna. En otras palabras, busca fruto que abunde en su cuenta. Que atesoren para sí un buen fundamento para lo porvenir. No en esta vida, no en esta tierra. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Y si tenemos el tiempo, la fortaleza y dedicamos el esfuerzo, el tiempo a un trabajo, tenemos que reconocer de dónde viene todo ese esfuerzo, esa fortaleza, esas ganas de tener un sustento de Dios. Pero Dios no nos llena la mente, hermanos, para ser ávaros y descuidar las cosas de Dios. ¿Que tengo necesidad? Sí. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu confianza? A los ricos manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Hoy, hermanos, tenemos que aprender que debemos de abundar en buenas obras. Dice Pablo, no busco dádivas, no busco que me den. Con esto yo no pretendo que ustedes me envíen a Tesalónica, Corinto, a donde yo esté. Con esto yo pretendo que ustedes abunden en buenas obras. Que atesoren para sí un buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Ahora, quiero recordarles algo. La condición de los hermanos de Macedonia, la condición de los hermanos filipenses. Segunda de Corintios 8:1. Porque con esto, hermanos, nos quedamos con la idea de que los filipenses estaban en abundancia. Con esto nos quedamos con la idea de que los hermanos filipenses, como era una región de Macedonia, pues tenían en abundancia.
como ahí estaba Lidia y vendía púrpura y era un negocio bastante lucrativo, pues Lidia tenía bastante dinero. Como era una colonia romana, pues tenía bastante dinero. Fíjense cuál era la condición de ellos, hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, entre ellas Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Vamos a leerlo de nuevo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Esos eran los filipenses, los que enviaron a Tesalónica una y otra vez, los que ayudaron a Pablo cuando estaba en Corinto, abundaron en riquezas de generosidad, cuando se encontraban en profunda pobreza. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. No es un texto nada más porque sí, hermanos. Pablo está diciendo, lo que dieron, lo dieron de corazón, y lo que dieron les costó, y se esforzaron. Y todavía dice Pablo, rogaron para que yo los dejara participar conmigo en esta ayuda. Fíjense, hermanos. Ahí comprendemos lo que escribió Lucas en Hechos 20:35, hablando de Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dijo el Señor Jesús. Que siendo rico, se hizo pobre. Volvemos al capítulo 2. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Volvamos al capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora Pablo nos enseña que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Dice Pablo, hermanos, verso 18, pero todo lo he recibido, todo lo que enviaron, toda la ayuda, todo lo he recibido. Y en este momento tengo abundancia, estoy lleno. En este momento Pablo no tiene escasez. En ese momento Pablo no tiene necesidad. Tiene prueba, tiene tribulación, porque bien hicieron en participar con él en esa tribulación. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, tal vez este año que hoy concluye, hemos pasado situaciones adversas, situaciones muy difíciles, y tal vez sí nos hemos visto en mucha necesidad. Pero que nuestro hombre interior, hermanos, se fortalezca en Dios, se fortalezca en Cristo y en su palabra, para ser fortalecidos, hermanos, desde el hombre interior, con todo el poder y la potencia que tiene Dios para nosotros. Hermanos, que este año le apostemos más a lo espiritual, que este año sembremos más al espíritu y menos a la carne, más en la confianza en Dios y menos la confianza en las riquezas. Con esto no estoy diciendo que dejemos de trabajar. Con eso estoy diciendo, hermanos, que seamos más fieles a Dios. Con esto les estoy invitando, hermanos, a que nos esforcemos más en las cosas espirituales. No estoy hablando que sea fácil. Para Pablo fue, hermanos, una grande prueba. Pero, hermanos, si los hermanos filipenses no hubieran colaborado con Pablo en su predicación en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, no tendríamos este hermoso versículo que nos enseña y nos dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que sea un versículo, hermanos, que no solamente llevemos aquí, sino que lo llevemos aquí. Y
y que podamos trabajar cada día más para el Señor. Porque también Pablo está buscando fruto que abunde en nuestra cuenta para con Dios. Que seamos ricos en buenas obras. Mis hermanos, gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar, hermanos, terminando la grabación, terminando de compartir pantalla, pueden con gusto abrir su micrófono y los escucho y podemos comentar. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios los bendiga y si Dios permite, nos vemos el próximo viernes para cerrar, hermanos, Filipenses capítulo 4. Dios les bendiga, hermanos.